De entrevistas a precandidatos a la presidencia, hoy recibimos a Pablo Mieres por el Partido Independiente y actual ministro de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cómo está, Mieres? Bienvenido. ¿Qué tal, Malena? Un gusto. Encantado de estar con gusto. ustedes. Un gusto. Aldo, Mariano, encantado. Mieres, lo presento formalmente como precandidato, pero incurre en un error si lo presento como candidato del Partido Independiente. Formalmente soy precandidato hasta que ocurra la elección interna de junio, pero es cierto que en el Partido Independiente tenemos un consenso y nuevamente yo voy a representar al partido en esta campaña electoral que yo creo que va a ser efectivamente muy intensa y donde el partido va a jugar un papel, yo creo, muy importante. ¿Qué sería votar bien para el Partido Independiente en octubre? Bueno, todo lo que podamos. Es decir, a ver, el planteo es, este partido es un partido que ha demostrado en estos años, en este último periodo que está terminando, que tiene capacidad de gestión. Nosotros éramos un partido hasta ahora parlamentario y de hecho la presentación electoral nuestra tenía que ver con aumentar nuestra bancada parlamentaria. Hoy hay dos cambios. Uno, demostramos que tenemos capacidad de gestión de gobierno y nos ha ido bien, tanto en la gestión en el ministerio como en otros cargos que hemos tenido con otros compañeros que han demostrado también buena gestión. Y lo otro es que ahora integramos un cogobierno con otros partidos y que nosotros creemos que en esta campaña electoral hay que renovar ese camino, porque el gran debate del año que viene no es entre izquierda y derecha, es entre seguir avanzando o el freno, el trancazo, el retroceso. Ya vamos a hablar de eso. Cuando le pregunto qué significa votar bien, me refiero a qué apoyo esperan las urnas. Todo el que surja. Es decir, a ver, nosotros vamos Pero ¿cuál es su objetivo, por lo máximo. Mieres? Es decir, nosotros nos sentimos preparados para gobernar. Hemos demostrado que estamos preparados para cogobernar. Y sentimos además que la ciudadanía tiene que elegir y nos sentimos fuertes, maduros, con trabajo, con capacidad, con ideas sobre el conjunto del país. El sábado pasado aprobamos el programa de gobierno, un programa que tiene por un lado un énfasis muy fuerte en el tema de lo social, pero también en el desarrollo productivo, en el crecimiento, en la necesidad de ir para adelante. Y tenemos gente en todos los sectores. Entonces, si a mí me preguntás, a mí me gustaría ganar, obviamente. Ese es el objetivo que uno se plantea siempre. Uno cuando sale de la cancha, lo que busca es obtener, convencer a los ciudadanos de que nos apoyen. Y, por supuesto, formar parte de un cogobierno, porque seguramente nadie va a poder gobernar solo y, por lo tanto, apoyar un camino de cambios que empezó y que está, digamos, que hay que seguirlo. ¿Redobla la apuesta en la coalición? Yo creo que sí, ciertamente nosotros formamos parte de una coalición, firmamos el compromiso por el país, sentimos que eso nos interpretaba, nos hemos sentido parte de este gobierno, hemos manifestado nuestras posiciones. Cuando hemos tenido diferencias las manejamos de manera, digamos, respetuosa, leal, de manera de evitar grandes chisporroteos, pero hemos planteado nuestras ideas y uno termina este periodo de gobierno desde el punto de vista de lo que me ha tocado a mí, con una recuperación del empleo a niveles incluso mayores que la prepandemia, con una recuperación salarial que cumple la promesa que hicimos cuando al principio hubo que asumir que iba a haber una caída del salario real. Eso ya está recuperado y además con una reforma de la seguridad social y empujando en materia de la agenda de derechos con Mónica Botero en Mujeres, defendiendo la idea de superar las diferencias de género y también en el tema de adicciones con un planteo de avanzada. O sea, tenemos muchas razones para mostrar que este partido merece recibir la mayor confianza posible en la campaña electoral. ¿Hay algunos movimientos que ya se están dando en los partidos tradicionales en esto de ir calentando motores de cara a la carrera electoral? ¿El Partido Independiente podría tener alguna incorporación? Bueno, tenemos una muy reciente que es Juan Pedro Mir, una figura realmente importante del área educativa, que es un área central. Yo te diría, a ver, si a mí me preguntás qué es lo que es más riesgoso de perder en la próxima elección, es que si gana la oposición, la transformación educativa se frustra. Justamente, uno de los temas, para mí el principal, es decir, la transformación educativa está en camino, pero no está completa.
Le faltan muchas cosas y hay que seguir trabajando. Pero yo veo en la vereda de enfrente desde la oposición está de punta contra la transformación educativa. Entonces ahí hay una de las razones principales que uno dice, acá necesitamos un nuevo periodo de gobierno para asegurarnos que nuestros gurises, los adolescentes, tengan un futuro mejor. Usted mencionó el compromiso país y de hecho en las últimas semanas retomó esta idea y sugirió firmarlo antes de octubre. Sin embargo, el resto de los socios de la coalición ya han manifestado que no están tan de acuerdo porque prefieren diferenciarse de cara a octubre. ¿Va a insistir con esta idea? No, porque si, a ver, para bailar se necesita por lo menos dos, y en este caso más de dos. Por lo tanto, a ver, cada uno va a marcar sus posiciones y sus perfiles. Nosotros tenemos un compromiso muy fuerte. Yo te diría, para trasladarlo en una imagen, yo me imagino que el Uruguay tiene que construir una autopista de salida de las nuevas generaciones, una autopista de crecimiento de las nuevas generaciones. Pobreza infantil cero en el primer periodo de gobierno, en el próximo, por lo menos bajarlo a la mitad. ¿Pobreza infantil? Cero. Estamos en 25%. No, estamos en 18%, la infantil. Bien. 18%. Hay que bajarla al cero, porque se puede, porque son tan pocos los gurises que tenemos en el Uruguay, cada vez menos. ¿Y cómo no vamos a poder construir un camino de salida de la pobreza? No digo cero en el próximo periodo, digo, en el próximo periodo hay que bajarlo a la mitad y después hay que llegar al cero. ¿Y cómo lo va a hacer? Después, esos niños tienen que tener un sistema educativo de siglo XXI y por lo tanto hay que seguir con la transformación educativa para consolidarla y asegurarle que esa autopista que arranca en la niñez se continúe en la adolescencia y en la juventud y culmine con una mayor inversión en ciencia y tecnología para que las nuevas generaciones tengan una formación muy potente en lo que de alguna manera son los desafíos de la inserción laboral del siglo XXI. Eso en lo social. Bien. Después está el tema del crecimiento de la economía y ahí no hay duda que la salida al mundo es clave, que lograr que el Uruguay... No se nos está dando, ¿no? Y no, pero hay que seguir insistiendo, porque hay que seguir empujando, porque tenemos que... el Uruguay tiene un mercado pequeño, la región no es muy favorable, necesitamos estar en el mundo para que nuestros productos, que además tienen que adquirir más elaboración, tiene que haber mayor valor agregado y tiene que haber una mejora de la productividad. Yo creo que ese es otro gran asunto central. Competitividad y productividad de nuestro aparato productivo para que realmente las tasas de crecimiento del Uruguay sean mayores que las que tenemos históricamente. La pobreza infantil a la cual hizo referencia recién no es una preocupación nueva para usted, de hecho lo mencionó también en elecciones anteriores. Hizo énfasis en la última elección. Le preguntaba, ¿cómo se baja la pobreza infantil? Usted decía reducirla a la mitad. Sí, focalizando en mayores transferencias. ¿No se hizo en este gobierno? Se ha hecho un esfuerzo, pero tuvimos en el medio la pandemia. Es muy difícil revertir una situación en donde la pobreza aumentó en general, pero seguimos teniendo un drama, que es que la pobreza infantil, y no de ahora ni de los gobiernos pasados, hay que ir al primer estudio, que es del año 89, de aquel querido arquitecto Juan Pablo Terra, que hizo un estudio para UNICEF en el 89, y ya en el 89 la pobreza infantil era el doble entre los niños que la pobreza en general. Y sigue siendo el doble. Por suerte, ahora es la mitad de lo que era en aquel entonces, que era 40%. Pero tenemos que focalizar las transferencias sociales hacia los hogares, y eso significa, obviamente, los niños y sus madres y padres, sus núcleos familiares, para... A ver, si no podemos, cada vez tenemos menos niños que nacen, ¿cómo podríamos hacer la trazabilidad de cada niño y generar las condiciones para generar los ingresos? Y en eso se está trabajando, pero hay que redoblar el esfuerzo y aumentar las asignaciones referidas directamente a la niñez. Aldo. Para eso Sí. Déjenme solo agregar el Fondo Infancia que promovió nuestro diputado Iván Posada, se aprobó en el Parlamento, es el camino para focalizar ahí los recursos. Adelante, Aldo. Pablo, brevemente. Dale. ¿Tú consideras que los casos Astesiano y Marcet, cayeron 4 jerarcas, ¿no? ¿Electoralmente pueden afectar a la coalición? Yo no creo. Yo creo, la verdad, lo digo con franqueza, creo que cuando se remueva la hojarasca de todo eso, que además en el caso de Astesiano ya pasó hace mucho tiempo y el tiempo ha demostrado que un montón de acusaciones eran totalmente infundadas y lo de Marcet va en camino a hacer lo mismo.
lo que va a importar para la gente es qué pasa con su bolsillo, qué pasa con el empleo, qué pasa con la situación social de la gente, qué pasa con la cantidad de infraestructura que estamos generando durante este gobierno, carreteras, puentes, obras de saneamiento. Todo eso es lo que al final a la gente le importa, es decir, cómo seguimos creciendo en la economía. Ahí está la clave y ahí nos tenemos fe. La verdad, este gobierno, a pesar de las adversidades, y estamos hablando de una pandemia, de la sequía, de la guerra de Rusia y Ucrania, eventos todos que pegan duro, ¿no? Mariano. Pablo, en 2014 tuvieron la mejor votación en el Partido Independiente, 73.000 votos y pico, 3 diputados y un senador cuando usted ingresó a la Cámara Alta, y después votaron bastante mal en 2019, ¿no? Perdieron 50.000 votos, 23.000 sufragios y solo un diputado, Iván Posada. Usted dice que van por todo y que la experiencia en el gobierno del Partido Independiente los hace tener ahora otra credibilidad y otro nivel, pero en las encuestas de intención de voto no andan bien. ¿Cómo explica la baja intención en la mayoría de las encuestas? A ver, Mariano, depende de cómo lo leas. Si lo lees en términos de intención de voto por partido con candidatos, el partido marca entre 3 y 6% en cualquiera de las encuestas. Conozco varias y esa es la realidad. O sea, el piso hoy del Partido Independiente antes de empezar la campaña es el techo que tuvimos en el 2014, como tú bien decís, el 3%. Es lo que estamos marcando. Hay encuestas que nos dan el 3 como partido cuando se plantean los escenarios, que al final lo que vamos a tener son escenarios. Por eso ustedes invitan a los precandidatos, porque al final los partidos tienen caras. Y cuando se mide con la candidatura, el partido no baja del 3% y en algunos casos llega al 6%. Y yo creo que eso antes de empezar la campaña, en donde nos tenemos fe para poner arriba de la mesa mucha fuerza, ¿no? Pablo Mieres, precandidato a la presidencia, muchísimas gracias por su visita a Telemundo. Encantado, un gusto, ¿eh? Seguimos con más noticias.